suyo. Sería bueno tener una Biblia. Creo que voy a estar toda la noche. Ta, tararara, ta, tarara, y voy a despertar. La, ra, ra, ra. ¡Qué hermoso! Lindo es alabar al Señor. Y en particular con un cántico nuevo. Bueno, ¿dónde llegamos, hermanos? Hebreos capítulo 13, estamos en la recta final. Vamos a pedirle fuerzas al Señor. Espero que esta conferencia haya sido de mucha bendición para usted. Yo sé que ha sido para mí. Esta es mi última sesión y quiero agradecer. Si me olvido al final, quiero hacerlo ahora. La verdad, hermanos, es que muchos de ustedes podrían enseñar mucho mejor de lo que fue tal vez mi participación, pero eso es la locura detrás de todo esto, es que estamos en el proceso de hacer hacedores de discípulos. Y es gracias a que el Señor está usando DM2 de esta manera. Y pues la verdad, hermanos, bueno, les cuento brevemente porque fue con el hermano Roberto que me invitó. Y no me invitó a enseñar porque no valía la pena invitarme a enseñar. La primera vez al menos vinimos con el grupo, ¿no? O sea, me agarró de gancho así. Y llegamos y yo escuché un gringo loco ahí adelante, no sé, pero estaba hablando cosas que yo no lo había, o sea, de una manera que yo no lo había pensado, ¿no? O sea, y era con la Biblia en mano. Y bueno, pues teníamos que regresar esa noche, pero yo le dije a mi esposa, vamos a quedarnos hasta donde dé, ¿no? Y nos quedamos la mañana siguiente y ahí es donde, creo que fue esa vez, no estoy seguro, ni me acuerdo lo que cené anoche, así que me olvido las cosas, pero creo que los hermanos pastores de aquí estuvieron ensayando, estaban ya enseñando el día siguiente, no me acuerdo, pero wow, me impresionó. Y la verdad es, hermanos, yo nunca enseñé la palabra. Cuando sí me invitó el hermano Roberto para empezar una noche, ¿no? Era la apertura o algo así. Di un mensaje, no sé qué daría, pero di un mensaje y yo después al final pues le pregunté al hermano Bray, y cada vez lo hago pasar vergüenza, creo, al hermano, pero esto fue verídico. Yo le pedí un consejo, ¿no? O sea, le dije, ¿qué le pareció, hermano? O sea, ¿cómo puedo mejorar? Algunos tips, ¿no? O sea, usa la pierna izquierda cuando estás enfatizando algo, muévete a un lado, algunos tips, ¿no? Algo así como que, ¿no? Algunas ideas de un veterano. Y textualmente me dijo, hermano, me dice, con todo su cariño, ¿no? Me dice, hermano, cuando tengas un mensaje te va a ir mejor. Y él tenía, claro, toda la razón, ¿no? O sea, y no lo dijo de mala manera, ¿no? O sea, él lo dijo con todo cariño, pero era cierto, ¿no? Y eso es lo que yo necesitaba escuchar. La verdad es que no tenía un mensaje. Entonces, bueno, gracias a Dios, miren, hermanos, cómo es el Señor y cómo utiliza, que el hermano me dijo, yo te discipulo. ¿Verdad? Wow. Y el hermano ha pasado, yo creo que va a recibir coronas en el cielo por pasar las horas conmigo, no sé, porque han sido leguas y leguas y leguas de horas, pero es que no aprendo muy rápido, ¿no? Pero el hermano ha sido muy paciente conmigo y no es por alabarle a él, pero es así el discipulado, ¿no? O sea, hay que invertir uno a uno, ¿no? Y no es números, sino es invertir en individuos, ¿no?
y fue gracias al hermano que invirtió y todo eso. Bueno, mire, ya podemos ser parte. Y hermanos, aunque usted no lo crea, estoy pastoreando una iglesia allá en Canadá. Y el Señor nos está utilizando con mi esposa y yo, trabajando allá y ya pues haciendo discípulos allá, hermanos, en un lugar donde ya quedó prácticamente un lugar muy oscuro, ya muy negativo, muy frío, ¿verdad? Al evangelio. Y estamos allá prácticamente como misioneros, irónicamente, de donde salieron mis abuelos para venir a misiones. El nieto ahora regresando a hacer misiones allá porque se olvidaron el evangelio. Y la verdad es que en la isla hay 5 iglesias, pero se están cerrando uno por uno, se están cerrando, ¿no? Y la nuestra, pues nos estamos enfocando, pero a todo dar. Hemos dejado atrás los programas, los eventos, las cosas, y enfocarnos únicamente al discipulado, porque entendemos que la iglesia que no discipula muere, ¿no? Entonces estamos en eso, hermanos, pedimos sus oraciones, bueno, gracias a Dios, ¿no? Y que está usando esta manera, porque se cree que es bíblico, un método bíblico, no solamente el mensaje, pero el método, ¿no? Entonces da oportunidades a chambones como a mi persona de ser parte, ¿verdad? Y así es el proceso. Estamos todos en un discipulado, ¿no? Entonces, es hermoso, hermanos, es hermoso. Para mí es la cosa de mayor valor que he hecho en mi vida, ¿no? El poder impartir, enseñar la palabra de Dios. Entonces, yo quiero animarles, hermanos, de ser hacedores de discípulos, ¿no? Seamos hacedores de discípulos, pasemos esto a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y el Señor le puede usar donde usted esté. Así que en eso estamos y vamos a seguramente hablar al final de algunos planes que tiene DM2 en el futuro cercano. Y bueno, quiero animarle en el Señor. Vamos entonces a partir del versículo 14, el versículo 10, en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13 y versículo 10 al 14, hermano Paco, por favor. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la de porvenir. Gracias. Padre, te doy muchas gracias porque tú eres fiel. Señor, te doy muchas gracias porque puedes usar, es más, te deleitas en usar lo inadecuado, lo débil, para demostrar tu poder y tu gloria. Padre, tú escoges las cosas débiles de este mundo para inclusive avergonzar a los sabios. Gracias te damos, Señor, porque podemos ser participantes en lo que tú estás haciendo el día de hoy. Padre, tú estás edificando, construyendo tu iglesia. Algo precioso, la novia de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te damos gracias que nos has incluido en aquello, que podemos ser trabajadores juntamente con Jesucristo. Y Padre, yo te pido de manera especial que tú bendigas esta noche, que tu Espíritu Santo nos esté enseñando a cada uno según tenemos necesidad. Padre, conforme a tu palabra, la verdad que está ahí. Padre, descansamos bajo su autoridad en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Entonces vemos el versículo 10, los versículos 10 al 14 es lo que me toca a mí. A los lectores hebreos se les aconsejó a huir, tanto espiritual como literalmente, de Jerusalén y del sistema asociado al legalismo ritualista.
Incluso ahora, en un sentido espiritual, debemos huir de toda forma de legalismo. Dios va a usar a los romanos para traer destrucción al templo, a Jerusalén, y va a traer disciplina ahí, ¿verdad? Entonces son aconsejados, así como espiritualmente, pero también literalmente, a salir de la ciudad, de huir para ser salvos físicamente, como también salvos del poder del pecado, ¿verdad? Porque el pecado sí tiene poder para esclavizar al creyente. Entonces, vamos a mirar estos versículos, desempaquémoslo. Hermano Paco, otra vez el 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Muy bien, fíjese, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ellos, los que sirven al tabernáculo, no son incluidos, no pueden ser parte de este altar. Tenemos un altar. Para sacar a los lectores hebreos del judaísmo, el autor les recordó la superioridad del altar del cristianismo sobre el altar del judaísmo. Dios quedó antiguo, el pacto antiguo ya quedó anulado o ya quedó caducado cuando empezó algo nuevo, ¿verdad? Y esto fue anunciado anteriormente. ¿Por qué irían hacia la tipología? ¿Para qué irían hacia algo que meramente era una figura cuando podían asistir y ser parte de lo que era verdadero? Y era imprescindible que ellos tomen esta advertencia, porque van a pagar seriamente el no huir, el no salir, espiritualmente hablando, el no huir del sistema religioso. ¿Qué sucede? Bueno, poco a poco, ¿verdad? Uno se compromete. Poco a poco sucede, no es de golpe. Uno se ve en un momento dado, dice, no, yo voy a ser firme, ¿verdad? Pero con el pasar del tiempo, como decía el hermano Brett, los caminos empiezan juntos, ¿no? Y todavía se puede hablar de uno al otro, pero con el pasar del tiempo llegan a ser muy separados. Y así, sin darnos cuenta, entramos y terminamos en el error, bancarrota. Entonces tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Los creyentes hebreos del primer siglo ya no debían seguir las regulaciones hechas por el hombre del judaísmo, particularmente las restricciones dietéticas. Leeremos esas referencias, por favor, hermano. Marcos 7:19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Romanos 14:20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Un altar es terrenal, simplemente tipificaba lo que era lo celestial, ¿verdad? Y vamos a desempacar este versículo un poco más. Debido a las diferencias, los incrédulos judíos perseguían a los creyentes hebreos, considerándolos herejes, extremos y peligrosos. Con el tiempo, esto intimidó a los creyentes. ¿Se acuerdan de Saulo? Veremos Hechos 22, 4 al 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ahora, según su entendimiento, Saulo estaba persiguiendo celosamente por la verdad y no ignoraba el hecho de que Jesucristo ya había establecido, ya había cumplido, ya había
llegado a satisfacer el antiguo pacto y en ignorancia él estaba yendo detrás de estos supuestos herejes, cuando en realidad el hereje era él, quedando en lo antiguo, en un sistema religioso ya de hombres. Y para calmar sus mentes, el autor demostró que el cristianismo no es una religión extraña. El cristianismo vino de Jerusalén, pero salió siendo rechazado por el pueblo judío. El cristianismo tiene un altar, pero no se encuentra dentro del templo o Jerusalén. Es decir, cuando Jesucristo vino a los suyos. Vamos a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, y el versículo 11 nos dice así. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, cuando Jesucristo vino a establecer su reino a los suyos. Era una promesa, ¿verdad?, que Él hizo a ellos para establecer el nuevo pacto, etc. Pero lo que dice el siguiente versículo, dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Y cómo se recibe al Mesías? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando cuando el pueblo de Israel rechazó la oferta que les hizo Jesucristo, entonces Él salió con su oferta, Él salió afuera de Jerusalén para continuar con lo que Dios había iniciado. Entonces, el dejar atrás el legalismo del judaísmo habría sido angustiante para los creyentes hebreos, agotados, de luchar. Así que el autor les recordó una vez más la superioridad del cristianismo. Es mucho más superior. Es decir, no hay ni comparación, ¿verdad? Uno celestial y el otro es terrenal. Y les está haciendo recuerdo de aquello. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer, hablando en contra de un retorno a las restricciones dietéticas y a la religión ritualista. El autor comparó nuevamente al cristianismo con el judaísmo. Tenemos un altar, ellos nada que ver, no pueden participar en este altar, porque es por medio de la fe en Cristo solamente, ¿verdad? Y sería una necedad ceder a la tentación de regresar al sistema del Antiguo Testamento para recibir alimento espiritual cuando tenemos un altar superior del cual estamos espiritualmente sostenidos, ¿verdad? Un altar superior que nos da acceso ante los cielos. El altar que vamos a ver más adelante es la cruz de Cristo, que significa su obra para con nosotros, el sacrificio que Él hizo para permitirnos el acceder al cielo mismo, ¿verdad? Estando sentado a la diestra del Padre, y Él intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Y ¿para qué negar o para qué regresar a algo que simplemente era una figura, eran cosas de juguetes en el desierto, cosas que simplemente tipificaban, ¿verdad? Cosas terrenales que eran un dibujo a lo que era lo real, que ya tenían como posesión. En este contexto, como vemos, el altar superior no se refiere al trono de la gracia o el altar celestial del incienso, sino que se refiere específicamente a la cruz de Cristo. Y leeremos Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, aquí vemos, ¿verdad? Tome su cruz. Hay solamente una cruz que hay que tomar. Y es la cruz de Jesucristo.
Es decir, está diciendo, identifíquese con la cruz de Cristo, con la obra del Señor Jesucristo, con lo que Él hizo colocado sobre el altar de la cruz. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dijo, no he venido a predicar palabras sabias de persuasión humana, sino que he venido a predicar la cruz de Cristo, ¿verdad? Para cada creyente la cruz de Cristo se convierte en nuestro altar. Fue la cruz la que nos trajo vida e incluso nos continúa trayendo el verdadero y continuo alimento. Vemos en Romanos 6, 3 al 6, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquel altar nos trae verdadero y continuo alimento. Estamos identificados, bautizados, dijo, identificados, sumergidos, involucrados en la obra del Señor Jesucristo, en su muerte, su sepultura y su resurrección. Y qué tremendo, ¿verdad? Ese altar, eso es nuestro altar. 1 Corintios 1, 18 a 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Gálatas 6, 12 y 14. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El momento que fuimos bautizados en Cristo, entonces, que Dios nos halló colocados, identificados con la obra del Señor Jesucristo, eso se convirtió en nuestro altar. Eso se convirtió en nuestro altar, algo sumamente más glorioso de lo que era el altar en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, que solamente una persona tenía acceso una vez al año, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso 24 horas al día, en todo momento, un acceso directo a los cielos por medio de este altar. Debido al rechazo de Israel del Mesías, hemos llegado a tener un altar del cual los sacerdotes levíticos no podían acercarse o beneficiarse. ¿Por qué regresar a aquello, verdad? Que era una cosa de ritualismo, un sistema religioso, cuando en realidad tenían vida por medio del altar, de la cruz de Cristo, ¿verdad? Versículo 11, hermano. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento.
Ahora vamos a empezar a ver que aquí el autor de Hebreos va a usar un término que es fuera del campamento, y tenemos que entender de que está haciendo una diferenciación entre lo que era dentro del campamento y fuera. Lo que significaba dentro del campamento era el sistema de los rituales, etcétera, que estaban funcionando, y lo que sucedía afuera del campamento pues era lo que se descartaba, ¿verdad? Era no asociarse, ¿verdad? Vamos a ver un poco más. Bajo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que tomar sangre animal dentro del lugar santo por los pecados del pueblo, pero los cuerpos de los animales eran quemados fuera del campamento. El autor se basará ahora en el concepto de fuera del campamento, es decir, lo que se utilizaba era la sangre en representación de la misma sangre de Jesucristo, que iba a ser, que significaba la vida que fue vertida y dada, ¿verdad? Y lo que no servía pues se lo botaba, no se asociaba con aquello, se sacaba fuera del campamento. Entonces, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario. El hecho de que el autor use los verbos en el tiempo presente, aquí vemos, es introducida, son quemados fuera del campamento, muestra que el templo estaba todavía en uso diario. Entonces esto es una confirmación, uno más, para demostrarnos de que esto está aconteciendo antes de 70, después de Cristo, del año 70, cuando fue destruido el templo. Entonces, el uso diario vemos aquí en el tiempo presente, que todavía estaban funcionando aquellos ritos. Cada año la sangre era llevada al lugar santísimo, cada año, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Un lugar que tipificaba el privilegio que tú y yo ahora tenemos, directo acceso. Era una vez al año meramente que podía acceder. Bajo el sacerdocio levítico, una vez al año el sacerdote traía la sangre de animales sacrificados dentro del lugar más santo o santísimo como una ofrenda por el pecado. Veremos esto en Levítico 16:15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparciará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Muy bien, entonces la sangre expiatoria va a poner sobre la tapa del arca, ¿verdad? Que tipificaba lo que era entre lo que la nación de Israel había fallado contra la gracia de Dios. La sangre lo cubría, ¿verdad? Hacía expiación. Arriba es lo que entre las alas de los ¿cómo se llamaban? Los querubines, gracias, tipificaba que era la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces Dios miraba ya no los pecados, sino miraba la sangre rociada ahí. Pero de nada servía esa sangre, era simplemente una figura. Eso no cubría pecado, era simplemente una ilustración de lo que Cristo iba a venir a cumplir, ¿verdad? Entonces los sacerdotes no comían estos animales en particular. Los cadáveres eran llevados fuera del campamento de Israel y quemados. Solo la sangre era traída dentro y ofrecida ante Dios. La sangre significaba tanto la vida como la muerte de las víctimas sacrificadas. La sangre tenía significado. Sin el derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, los cuerpos de los animales eran quemados fuera del campamento, dice el versículo. La frase fuera del campamento es usada nuevamente en el versículo 13. Fijamos, dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Vamos a llegar a eso más adelante. Levítico 16:27, vamos a ver cómo fue llevado fuera del campamento.
Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Muy bien, entonces la sangre se quedaba en el lugar santísimo y todo lo sucio, por decirlo así, todo el cuerpo, el estiércol, todo el cuero y todo llevado fuera, ¿verdad? Sacado fuera del campamento. Fuera del campamento se refería a una ubicación fuera de la morada de Israel, y en este contexto se refería específicamente a estar fuera de Jerusalén. Acuérdense que ellos están dentro de Jerusalén, todavía atraídos a seguramente regresar, y tal vez inclusive algunos ya habían o estaban a punto, ¿no?, de regresar a ese sistema antiguo. Seguramente tenía mucha atracción por el hecho de que era su cultura, su tradición, siempre lo habían practicado, sus familiares, etcétera, ¿no? Entonces la amonestación aquí es de salirse literalmente, físicamente fuera del campamento, que era en este caso Jerusalén. En el versículo 12 vemos una frase similar, fuera de la puerta, lo cual también se refería a estar fuera de Jerusalén. Entonces, ¿cuál era el significado de estas declaraciones de fuera versus dentro? Eso tenemos que entender aquí. Dice, a la luz de la caída inminente de Jerusalén, el autor advirtió a sus lectores, tanto espiritualmente como literalmente, a salir de Jerusalén. Iba a venir destrucción sobre Jerusalén, la disciplina de Dios, y debían de confiar, debían identificarse con el vituperio de Cristo, porque Cristo había salido del campamento, ya que el campamento lo rechazó, había salido fuera y está invitando a los creyentes a salir, a identificarse con Él, espiritualmente, pero también físicamente, para ser salvos. Lucas 19, no salvos de la pena del pecado, sino del poder del pecado, valga la aclaración. Lucas 19, 41 al 44, por favor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos sabían que esto iba a acontecer, había sido profetizado, pero ellos estaban confiando en que tenían alimentos, tenían cosas reservadas supuestamente para 20 años, aunque estén situados alrededor, podían subsistir por 20 años dentro de las paredes. Hebreos 13, 14 al 15, por favor. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y 19, 41 al 44. No, esa referencia está mal, ¿no? Será es de Lucas, repetido, perdón. Las dos están repetidas, ¿no? En Lucas 21, 20 a 24, Jesús predijo la destrucción literal de Jerusalén. Jerusalén será hollada por los gentiles. Y en Lucas 23, 28 a 31, su destrucción inminente es vista en la frase, hijas de Jerusalén, llorad. Leeremos eso escuchando esa frase. Lucas 21, 20 al 24. No, 23, no. 28 a 31. Vale. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir
comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Muy bien. Entonces, vemos aquí, por lo cual también Jesús padeció fuera de la puerta. El versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y eso es muy importante que veamos, ¿no? Es decir, Cristo no está ofreciendo el medio a su, es decir, el altar que Él ofrece no es por medio del sistema antiguo, sino que salió de ahí, habiendo sido rechazado, y está invitando a aquellos creyentes a que salgan con Él fuera de la puerta, a fin de hacer santificadas a sus ovejas, lo cual no podía ser cumplido por el sistema fallido de Israel. Jesús sufrió en Gólgota, y Gólgota incidentemente era colocado fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Juan 19:17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Entonces él, cargando su cruz, salió afuera de la ciudad al lugar llamado Gólgota, para ser luego crucificado. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, con el propósito de santificar al pueblo, hacer a su pueblo especial. Jesús sufrió fuera de las puertas de Jerusalén. Entonces, al sufrir fuera de la puerta, Cristo apartó a su pueblo y también rechazó al legalismo religioso del judaísmo. Y eso va con nuestro nombre, hermanos. ¿Acaso no somos llamados los llamados fuera, los eclesia, el ecaleo, verdad? Los que somos llamados fuera. Y Él nos está llamando afuera del sistema religioso, a identificarnos con Él, a nosotros, al igual que a ellos. En este hecho debió haber animado a los lectores hebreos a valerosamente huir del sistema religioso en bancarrota del judaísmo. Es Jesucristo mismo quien está, quien fue afuera, ¿verdad? Y se sacrificó. Eso fue el altar en el cual Él se echó voluntariamente, pero no fue dentro del sistema religioso del judaísmo. Por lo cual también Jesús padeció fuera de la puerta. Aunque el judaísmo rechazaba cualquier cosa extraña, el cristianismo no era de hecho una religión extraña. Entonces, aunque el cristianismo es considerado y es diferente al judaísmo, el cristianismo no es extranjero a lo que, por ejemplo, tenían los ojos puestos los hombres de la antigüedad y las mujeres de Hebreos capítulo 11. Ellos estaban mirando aquella ciudad que estaba por venir, tenían los ojos en el galardón. ¿Se acuerdan que vimos todo eso en el capítulo 11? Al igual nosotros. Entonces, por el hecho de que el judaísmo rechazó la oferta de Jesucristo, Jesucristo tuvo que salir afuera y hacer su oferta. Para calmar las mentes de sus lectores, el autor mostró que el cristianismo salió de Jerusalén, con Cristo habiendo sido rechazado por la mayoría judía. Los líderes religiosos rechazaron al Mesías, sabiendo bien quién era, ¿verdad? Entendiendo bien, pero lo que iba a resultar es que iban a perder su posición, iban a perder su poder político, etcétera. No les convenía. Entonces tuvieron que rechazar a este Jesucristo, el Mesías. Entonces fue así como la nación de Israel lo rechazó como nación. El cristianismo tuvo su inicio dentro del campamento, pero más tarde salió fuera de la puerta, cuando Jesús fue rechazado por los líderes de la nación y crucificado en la cruz. Y leímos
Juan 1:11. Entonces, aunque tuvo el inicio dentro del campamento, ahora pues Jesucristo sale afuera. Entonces, la idea es que el sistema debía quedarse, ¿verdad? Y nosotros ir hacia adelante, poniendo los ojos en Jesús. Los lectores, los hebreos, debían continuar o ver, mirando a Cristo, ir para adelante. Y dice la invitación en el versículo 13, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Entonces, su oprobio, dice la Biblia de las Américas. Esta declaración de abandonar el campamento es perpetua para cualquier persona atrapada en una religión legalista basada en el antiguo pacto. Debe salir del campamento, ¿verdad? Salgamos pues a Él, del campamento, llevando su vituperio. Incluso hoy muchos creyentes judíos, a veces llamados judíos mesiánicos, han en muchos casos retornado a una forma ritualizada de religión. Es difícil asociarse o quedarse cerca y no terminar otra vez adentro. Debe haber una ruptura, debe haber una separación. Entonces es que Jesús salió afuera, ¿verdad? No es igual al judaísmo, Jesús dice. Es algo que es afuera de lo que es Jerusalén. Y su oferta es de salir, llevando el vituperio de Cristo, saliendo del sistema religioso. ¿Qué pasa en Gálatas 3:10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Más bien Jesucristo nos salvó de aquello, ¿verdad? No es por medio de la ley, sino es por medio del Espíritu. Colosenses 2:20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Teniendo, ¿verdad?, un altar, teniendo el privilegio de un altar que era sumamente mayor, estas cosas eran elementales. Y la invitación de Jesucristo es de salir fuera y aprovechar y tomar de lo que realmente da el poder sobre el pecado, etc. Entonces estamos mirando en cuanto a la lucha en contra del pecado en la vida cristiana, ¿verdad? Este versículo implica que los lectores debían dejar bien atrás ese fallido sistema religioso, algo que muchos cristianos hebreos viviendo en Jerusalén en ese tiempo eran reacios a hacer. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy bien, entonces yo veo, hermanos, en mi propia vida, no es que sea un buen ejemplo de ninguna manera, pero veo la mano del Señor en mi vida, porque estando en un círculo donde me hallaba en un momento, en un tiempo, si yo me quedaba en eso, iba a ser muy fácil regresar, ¿verdad? Iba a ser muy fácil de hacer eso. Y sin embargo el Señor nos sacó de eso, nos llevó a otro lugar. Creo que sabiendo mi debilidad, entendiendo que no iba a poder, ¿no? Fue su misericordia y tuvimos que deshacernos de todas nuestras cosas materiales en prácticamente una semana. Todo, ¡puf! Y ni siquiera tuvimos tiempo para observar qué cosas sentimentales nos vamos a quedar y todo eso, ¿verdad? Fue ¡pum! De golpe, ¿verdad? No lo pensamos dos veces y salimos fuera.
Y eso fue lo mejor que podía haber sucedido para mí, porque si no, hubiese sido mucho más fácil otra vez recaer, ¿verdad? Y estar, es la asociación, ¿verdad? Empieza de las cosas pequeñas. ¿Qué pasó cuando Pablo y Bernabé, ellos fueron a Jerusalén a discutir un tema que tal vez algunos dirían, wow, Pablo, qué extremo, qué exagerado? Pero ellos fueron y lucharon arduamente por el tema que se estaba incluyendo, ¿qué? La circuncisión para ser salvo, ¿no es cierto? Algo que siempre se había practicado, algo que era normal, cotidiano para todo judío. Y ellos dicen, no, eso no es el evangelio, no va, y discutieron fuertemente en cuanto a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no es la obra de Dios más una obra mía, no es algo que yo hago y Dios se complace en mí, ¿no? Sino que es la obra, como vemos aquí, el altar, es la cruz de Cristo. Y esto es nuestro altar. Esto es nuestro altar, un altar sumamente superior a una cosita que estaba dentro de una carpa. Sin embargo, con Roma amenazando con destruir la ciudad, no solo la obediencia espiritual, sino también en este caso con los hebreos, este mandamiento era imperativo y debían literalmente, ¿verdad? Era literal que debían salir. Los creyentes hebreos que retornarán a Jerusalén o a la adoración del templo cometerían ¿qué? Un grave error y recibirían últimamente la disciplina del Señor. Versículo 14, hermano. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahí está. Entonces, no tenemos aquí ciudad permanente. Los lectores debían rechazar la Jerusalén terrenal y su religión asociada. Esta no era la ciudad permanente. Necesitaban apartarse de Jerusalén y seguir adelante llevando ¿qué? Los vituperios de Cristo. Poniendo los ojos en ¿quién? El autor y consumador de nuestra fe. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, de igual manera que Isaac tenía los ojos puestos en cosas venideras, la fe estaba colocada en cosas que iban de venir de parte de la promesa de Dios. Entonces, al igual nosotros igual que Abraham, estamos buscando la ciudad que viene del cielo, que no tiene fundamento, que es una ciudad celestial, ¿verdad? Gálatas 4, 25 al 26. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En sí, el momento que Dios halló esto antiguo, esto simbólicamente, podríamos decir, se convirtió en Egipto. Y debían de salir de esa esclavitud, ¿verdad? Podríamos decirlo de la misma manera, un éxodo, ¿no? Porque quedarse aquí iba a significar esclavitud del pecado. Caer otra vez en lo que es la vida cristiana bajo la ley. Caer otra vez tratando de complacer a Dios a través de hacer los ritos de hombre, ritos que no tienen ningún valor para nuestra santificación. La santificación nuestra, hermanos, no viene por lo que tú comes o no comes. No viene por algo que hacemos o no hacemos en un sentido, sino que Jesucristo en mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria, ¿verdad? Esa es mi santificación. Entonces, permitir que Cristo habite en mí. ¿Cómo está
¿Cómo está nuestro templo? ¿Está Cristo habitando en nosotros libremente? Nuestro hogar eterno es la Jerusalén celestial, sino que buscamos la porvenir, algo que va a venir del cielo, algo celestial mucho mejor que este Jerusalén. Puesto que estamos asociados con Jesús, quien no está asociado con Jerusalén, nos damos cuenta de que nuestro futuro no es aquí, no está aquí, no es en esta Jerusalén. Salgamos pues afuera a lo que Jesucristo está ofreciendo, pongamos nuestra mirada a Él, escuchémosle a Él, porque aquí está asociado por medio de Jesucristo, está lo celestial, la promesa que vienen desde lo antiguo, que viene por medio de Jesucristo. Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando ellos ponían la mirada en Jesucristo, estaban mirando ¿qué? Lo mismo que por la fe miraba Abraham, ¿verdad? 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, pero por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y luego veremos Apocalipsis 3:12. Yo lo leo. ¿Lo tiene? Sí. Sí, adelante. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Muy bien. Entonces, hermanos, esto es nuestro hogar. Esto es nuestro eterno hogar. Y Jesucristo estaba llamando afuera a los hebreos a ser salvos físicamente de la destrucción que iba a venir a Jerusalén, pero salvos también de la esclavitud que venía a través del sistema religioso. Si se quedaban ahí, si se quedaban en aquello, iban a terminar presos bajo el poder del pecado. Jesucristo de igual manera nos llama a nosotros a salir afuera del sistema religioso. Son sistemas que nosotros, cada uno, hemos sido rescatados de algo, ¿verdad? Algo en la cual tuvimos que arrepentirnos, cambiar de mentalidad y creer en Jesucristo. Entonces, hay de alguna manera la debilidad dentro de nosotros de ¿qué? De regresar a aquello que antes nos daba de alguna manera una seguridad o algo. Si salimos del catolicismo, ¿verdad? Tal vez es una tendencia regresar al sistema religioso católico. Tal vez del legalismo dentro de lo que hoy día las iglesias están lastimosamente enseñando, de donde Dios me rescató a mí, ¿verdad? Es fácil, hermanos. Entonces la idea que se está haciendo aquí, Jesucristo nos está llamando a separarnos de eso. Somos los llamados afuera. Estamos en el mundo, pero somos su iglesia, sus llamados fuera, ¿verdad? Y no entrar otra vez al error, no caer otra vez en aquello. Hermanos, les agradezco muchísimo y voy a cerrar en oración. Señor, te agradezco porque nuestro Señor Jesucristo salió fuera y Padre del campamento, y Padre, la invitación es a todos los hebreos principalmente, era a salir de Jerusalén para ser Padre rescatados, para Padre no ser disciplinados de parte tuya, Señor, Padre, para aprovechar del altar que tenían en Jesucristo. Y Padre, lo mismo pido para nosotros. Tal vez hay alguien aquí esta noche que está, Padre, siendo
siendo, Señor, un esclavo a un sistema, a un sistema religioso, cuando siendo salvo, Padre, debemos contar con el hecho de que Cristo nos hizo libres y no para ser esclavos otra vez, sino para andar en libertad. Te damos gracias que podemos, Padre, sabiendo que hemos sido identificados con la obra de Jesucristo, que podemos contarnos muertos al pecado, el pecado que mora en nosotros. Podemos contarnos muertos al mundo, podemos contarnos muertos a la ley, Padre, porque eso fue la obra de nuestro Señor Jesucristo, Padre, y vivos para Dios en Cristo Jesús. Padre, somos unidos a ti y que podamos, Padre, nosotros caminar conforme a nuestra identidad nueva en Jesucristo. Tenemos un altar que el sistema religioso antiguo no tenía ningún derecho de participar. Nosotros hemos sido regalados ese privilegio por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hemos logrado bastante durante la semana, hermanos, y nos toca mañana en la mañana 3 presentaciones más. Hay unas porciones muy interesantes en el capítulo 13, como acaban de ver con este estudio acá. Incluso usualmente llegamos al último capítulo de estos estudios y va muy rápido. Porque usualmente el autor está diciendo adiós, despidiéndose de la gente, pero en él sigue dando doctrina hasta casi el final del capítulo. Entonces, que vengan mañana para terminar bien. Recuerdo una vez que estuve en un coro. Incluso yo iba a venir esta noche temprano, pero decidí de no venir temprano porque el hermano Lorenzo dijo que iba a cantar corito y yo no quería estar aquí con eso. Hubiera sido un poco frío también porque para cantar corito es frío. Pero hace mucho frío. Corito quiere decir desnudo en español. En algunas, no sé en España, ¿no? Pero en el diccionario la palabra corito quiere decir desnudo. Entonces yo dijo que iba a cantar corito. Pero de todos modos, estuve en un coro y viajábamos y recuerdo que cantamos en una iglesia y salió todo muy lindo. Pero en el regreso a casa en el autobús, comenzaron a tirar cosas, a gritar. Era un desastre completo en todo el viaje. Y recuerdo que el líder ahí del coro nos dijo que, mire, tenemos que terminar bien, porque venimos haciendo algo espiritual y venimos a la casa carnales, ¿no? Con tanta bulla y desastre que hicieron en el autobús. Pero queremos terminar bien este estudio. Y por la gracia de Dios, mañana, Dios mediante, si es que tenemos un día de mañana,
vamos a terminar el estudio. A ver si hay preguntas que han surgido en esta noche o durante la semana, o quizás cualquier pregunta que desearían examinar o ver, pues. Mateo 6:24. 16:24 o 6. Perdón. 16:24. Leámoslo y luego nos va a hacer la pregunta. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gracias, hermano. Okay. Sí, hermano, yo diría que tenemos que interpretar este versículo para el creyente, tenemos que interpretarlo según las enseñanzas que vemos en las epístolas. Por ejemplo, yo interpreto este versículo mediante Romanos 6. Ahora, ¿qué dice para vivir la vida cristiana según Romanos 6? Es primeramente conocer o saber. Saber que fuimos co-crucificados con Cristo, fuimos enterrados con Cristo, fuimos resucitados juntamente con Él. Entonces, primeramente tenemos que saber nuestro estado. Eso sucedió en el momento de creer en Cristo. Luego, la primera ordenanza del libro de Romanos es contar. Vamos a Romanos 6:10. A ver, 6:11. La primera ordenanza, o ¿cuál es la otra palabra para ordenanza en español? Imperativo que hay en el libro de Romanos para el creyente. Él duró 6 capítulos para darnos el primer imperativo. La primera cosa que hay que obedecer es esto: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra consideraos en griego es un imperativo. Dice, es algo que hay que obedecer. ¿Y qué es la primera cosa que él quería que los romanos hicieran? Era contarse o considerarse. Es la palabra logizomai en griego y quiere decir contar, como de esa palabra sacamos la palabra lógica. La lógica es contar en un hecho. Entonces consideramos vamos a contarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En los versículos 1 al 10 explicó cómo es que llegamos a ser muertos al pecado y vivos para Dios. Luego, ya que lo explicó y ya que lo sabemos, Él quiere que actuemos sobre esa información en forma de obedecerlo, de decir, sí, es verdad, yo morí con Cristo al pecado. Pecado está en singular aquí. No a los pecados, sino al pecado. Y el pecado es la carne o el pecado que mora en mí. Yo morí a la carne y fui enterrado, pero fui vivificado por Dios, para Dios en Cristo Jesús. Ahora, luego, después de eso, Él dice, ahora no debemos dejar reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal. O sea, ya que sabemos y estamos obedeciendo la ordenanza de contar
declararnos muerto al pecado y vivo para Dios, dice, no permite que el pecado te domine. El pecado singular, o sea, la naturaleza de pecado, la naturaleza pecaminosa, no reine o no permite que reine en el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo de que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado singular, a la carne, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros, vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos. Entonces, Romanos 6, la enseñanza para la santificación, saber que has muerto al pecado, fuisteis crucificado con Cristo, enterrado con Cristo, resucitado con Él. Sabiendo esto, cuente en esto. Es un hecho. Yo sí morí con Cristo, yo sí fui enterrado con Cristo, pero yo sí pues resucité a novedad de vida juntamente con Cristo. Ya estoy vivo para Dios y muerto al pecado. Y basado en esto, Señor, aquí están mis miembros, los presento. Ahora, volvamos otra vez a Mateo 16:24. Ahora, aquí él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, debe primeramente negarse a sí mismo. Ahora, cuando yo lo comparo con Romanos 6, quiere decir para mí, el negarse a sí mismo es reconocer que yo he muerto al pecado, juntamente con Cristo. Tome su cruz, vive en la realidad de que hemos sido crucificados con Cristo, pero resucitado juntamente con Él. Tome su cruz y síguele o sígame, es presentar sus miembros. Heme aquí estoy. Entonces, así yo interpreto este versículo. Si no, entonces se convierte esto en una especie de esfuerzo humano. Ay, yo tengo que golpearme, yo tengo que dominarme, yo tengo que hacer una promesa de jamás pecar, yo tengo que levantarme por los zapatos, mis botas y pues caminar y uno se convierta en un creyente frustrado, volviendo a la carne para hacer la obra del Señor. Entonces así interpreto eso. Sí. Sí. Sí, pero para mí esto es más como exactamente lo que acabas de predicar. Tenemos un altar. Mi altar es la cruz del Calvario. Yo lo tomo por fe. Yo me veo ahí muerto juntamente con Cristo, pero también enterrado, pero también resucitado. Ya no tengo ese pecado dominándome, o no debe ser dominándome. Cuando vivo en esa realidad, mi cruz ahora, la única cruz que yo tengo es ese altar, la cruz del Calvario. Claro que tengo cosas que me son difíciles, cargas, pero para mí esas cosas no voy a enfocar en mi problema, voy a enfocar en mi solución, en el Calvario, en Cristo. Sí, hermano. Uh-huh. Nuestro escudo, nuestra bandera, sí. Amén.
Amén, hermano. Entonces, carga, Ujú. que Sí. ella escribía, no hablaba de carga, ella hablaba Ujú. Exactamente. entonces es el poder de la cruz el que nos lleva al misterio. Mm. No es una cosa que nos aplasta. Tremendo, tremendo. Lo que acaba de decir me hizo recordar Gálatas 6. A ver si lo puedo hallar aquí, pero es como la actitud que tuvo el apóstol Pablo frente de la cruz. Dijo en el versículo 14, creo. Bueno, vamos a leer, hermano, el 12 al 14, por favor. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mire, como él no dijo que yo tengo que crucificar al mundo o yo me tengo que crucificar. Dijo, yo me glorío en la cruz porque ahí el mundo me fue crucificado y yo fui crucificado al mundo. Incluso Gálatas 2:20 también. Momento. Pero lejos esté de mí. Perdón, Gálatas 2:20, perdón. Disculpe. Ahora. Ahí está, hermano, sigue. Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ven como él no pensó en crucificarse a sí mismo, sino dijo que ya es un hecho. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto quita la frustración, ¿verdad? El esfuerzo humano, el legalismo, el peso. Vamos a 1 Colosenses 1:17, 1 Corintios 1:17. Si pueden, allá 1 Colosenses está bien. El 18, perdón, aquí, hermano. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, o sea que las enseñanzas acerca de la cruz, para nosotros los que nos salvamos, se salvan, tiempo presente, se salvan en el sentido del diario vivir, ¿verdad? De la santificación. Para nosotros aquí en la santificación es poder de Dios. ¿Por qué? Porque yo fui crucificado con Cristo. Dios me hizo esto. Me colocó en la muerte de Cristo. Me colocó en la tumba con Cristo. Me resucitó juntamente con Cristo. Él hizo la obra. Yo descanso en eso. Yo lo abrazo. Yo lo aprecio. Y entonces en esto, para mí es la sabiduría de Dios, pues es ahí donde hallo el descanso, pues, la libertad de la esclavitud, pues, porque yo no estoy vivo para el pecado singular, la carne, yo sí estoy vivo para Dios. Entonces, muy bien, otra pregunta o comentario. Yo tengo una duda respecto al antiguo pacto que fue anulado. Sí. Cristo dice que no vino para abrogar la ley. ¿Cómo se conjuga esto? Si el pacto fue anulado, luego Cristo no vino a abrogar la ley.
¿O el Em, pacto no era ley? dígame, hermano. ¿O el pacto no representaba ley? Exacto. No lo entiendo. Estos están mandándome mensajes aquí sublimes. Me mandaron la pregunta si hay comida. Y, totalmente me hicieron poner en otro planeta, hermano. ¿Qué dijiste? Sí, el antiguo pacto fue anulado, ¿no? Sí. Y Cristo dijo que no vino para abrogar la ley. Sí. Ok, buena pregunta. Vamos primeramente, ya que hemos estado en Hebreos, vamos al capítulo 8, al versículo 13. ¿Teo? Ahora, ¿cuándo fue escrito Hebreos, más o menos? Año 65, por ahí, como 5 años antes de la destrucción. Puede ser de 63 a 67, no sabemos, pero podemos darle una idea, es más o menos 65. Ahora, mira lo que dice en el versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, el antiguo pacto, o sea que la ley, está en el año 65 después de Cristo, estaba próximo a desaparecer. Pero también cuando estudiamos este versículo, vemos que él estaba citando, o sea que Jeremías, cuando él declaró que iba a establecer un nuevo pacto, eso fue como, ¿cuándo fue escrito el libro de Jeremías? Como el año, Jeremías era más o menos durante el tiempo cuando Babilonia, como 500 antes de Cristo. Entonces, en el año 500 antes de Cristo, él habló del nuevo pacto. No, a estos no, embusteros ahí. Ay, si hay comida. ¿Quién sabe lo que va a aparecer acá? Entonces, en el año 500 antes de Cristo, ya estaba, cuando él dijo que Dios establecerá un nuevo pacto, ya pronunció juicio sobre el antiguo pacto. Incluso Dios dijo que ustedes no cumplieron. Ustedes, no recuerdo el versículo, pero él mismo dijo que Israel no había obedecido el antiguo pacto. Entonces, no había completamente desaparecido todavía. Jesús lo cumplió. Jesús lo cumplió. Jesús lo fulfilled, John. Lo llevó a cabo, pero no está, hay uso todavía para el antiguo pacto. No se ha desaparecido, está próximo a desaparecer, pero no desaparecerá hasta que se inaugura el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué digo esto? Vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 1. Disculpa. When he said it's you didn't fulfill it.
No sé si está en Jeremías o no, pero ahora en 1 Timoteo capítulo 1, vamos con versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, todavía la ley tiene uso legítimo. ¿Cuál es? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Fue dada la ley para el creyente aún en el Antiguo Testamento? Digo, el justo o el injusto. ¿Y quiénes son los justos? Creyentes. Los creyentes, los salvos, los que son justificados. Ahora, no fue dado para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes, los profanos, etcétera, etcétera, llegando aquí para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, la ley es legítima si la usamos legítimamente. ¿Y para quién es? El no creyente. Entonces, por eso, cuando lo usó usted la otra noche en su evangelismo, ese es el uso correcto. Incluso, ¿qué hizo Cristo con aquel hombre rico que le vino diciendo que qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, bueno, ¿qué haces? Bueno, primeramente le preguntó, ¿por qué me llamas Señor? Hay un solo Señor. Y Cristo no estaba negando su señorío, su deidad, sino que quería escuchar de aquel si él creyó que es, buen hombre, tú eres un buen hombre, no hay ninguno bueno sino Dios. Le preguntó eso porque quería saber si el hombre pensó que tú eres bueno, yo soy bueno, somos buenos, como muchos piensan. Ahí está, ok. Buen maestro. Entonces vino y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué bien haré? En otras palabras, ¿qué obra puedo hacer? ¿Qué buena obra puedo hacer para ser salvo? Para tener vida eterna. Entonces él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué le preguntó así? Porque quería saber si este hombre reconoció el pecado o no. Porque si la ley hubiera hecho el trabajo en él hubiera quedado con, yo no soy bueno. Pero la ley todavía no había hecho esa obra en él. Él estaba usando la ley como los fariseos lo usaban. Yo cumplo y yo soy más o menos bueno, yo soy mejor por supuesto que este publicano. Yo soy bueno, ellos son los malos. Y si uno está diciendo eso, la ley no ha hecho su trabajo, porque la ley es para cerrar toda boca y dejar convicto a todo el mundo. Y entonces, estaba tratando de justificarse por la ley. Entonces, Jesús dijo, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Jesús no estaba negando que era Dios, pero este hombre no creía que Jesús era Dios. Simplemente un buen hombre. Mas si quieres entrar a vida, guarda los mandamientos. Jesús le pone otra vez bajo los mandamientos. ¿Y qué dice él en su orgullo? Bueno, yo fallo, yo necesito un salvador porque yo fallo en cumplir los mandamientos. No, Señor. Le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no, etcétera, etcétera.
Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Qué mentiroso! ¿Había honrado a sus padres durante todos esos años? ¿Nunca tuvieron sus padres que castigarlo? No, él sí estaba autoengañado, orgulloso. Entonces, si uno no ha visto su pecado todavía, ¿qué es la respuesta para tal persona? ¿El Evangelio o la ley? La ley, porque si una persona no ha visto su pecaminosidad, el Evangelio no tiene ningún sentido. ¿Saben lo que hizo? Le puso otra vez bajo la ley. Dice, ¿qué más falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dadlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y síganme. Ahora, el hermano dijo que hay dos lados a la ley, ¿verdad? ¿Cuáles son, hermano? Mandamientos que tienen que ver con Dios y mandamientos que tienen que ver con el hombre. Ok, los que tienen que ver con Dios, si fracasamos en esto, somos pecadores, ¿verdad? Los que tienen que ver con el hombre, si fracasamos en esto, somos pecadores. Él le dio ambos lados de la ley cuando dijo, dad lo que tienes a los pobres. Que él no amaba a su prójimo como a sí mismo. Cristo le puso otra vez bajo la ley para mostrarle que él era, ¿cómo se dice? Envidioso, era egoísta. Y también cuando dijo, sígame a mí, estaba diciendo, póngale a Dios como el número uno en tu vida, lo cual no estaba haciendo. Y entonces cuando oyó esto, salió contento, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Su amor, su Dios era su dinero. Y Jesús le puso bajo la ley para que él aprendiera eso. Jesús no estaba diciendo que así se va a salvar. Jesús más bien le dijo, tendrás tesoros en el cielo si haces esto. Pero Jesús sabía que él no era capaz de hacerlo, porque su amor era para con sus riquezas. Entonces, yo creo que hay uso para la ley todavía, aunque Jesús lo cumplió completamente, todos los requisitos fueron cumplidos. Jesús dijo, no digan que yo he venido a borrar la ley, sino para establecerla. Y ahora la has establecido. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, está bien. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo. Esto quiere decir que la ley, aunque fue dado a Israel, sirve es para todo el mundo. ¿Pero para qué? ¿Para que lo obedecen y lleguen al cielo? No, para que quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo es que confirmamos la ley cuando somos justificados por la fe? Lo validamos porque cuando uno es justificado por la fe, uno está diciendo que la ley es correcta. Yo debo de morir porque yo soy pecador y Cristo tomó mi castigo.
Entonces, cuando uno cree en Cristo, uno está poniendo su sello de aprobación en la ley. La ley es correcta. Yo merezco la muerte y debo de morir, pero Cristo murió por mí. Y cuando abrazamos al Evangelio, a Cristo y confiamos en el hecho de que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, estamos estableciendo la ley, hermano. El problema más grande, ¿no? Era que no se estaba creyendo a Jesús. Él vino y le dijo, haré para tener la vida eterna. Sí, Ahora, si a uno le dicen, si está creyendo, y le dicen, vende todo lo que tiene, gálalo, sí, él sigue, ¿no? La vida eterna, en comparación a la vida eterna, sí. ¿está creyendo? No, obviamente. No había más la ecuación ahí, ¿no? Sí, Porque la vida eterna dice, bueno, sí. ese campo, ¿no? Ujú. Sí, ¿verdad? No, es una buena observación. Se podía ir alegre y decir, bueno, voy, vendo todo, vendo los sitios. Sí, sí. Pero no iba a hacerlo e incluso al venderlo y al comenzar a dar su dinero, hubiera visto la pila bajándose y hubiera dicho, no, ya. Se hubiera ido a la casa. Entonces, sí. Muy bien, otra pregunta o comentario. Hechos 13:48. Eso es tan fácil que voy a dejar que el hermano Javier lo responde. No. Este es un poco difícil, pero no ni tanto. Vamos a leerlo. Este versículo es un versículo favorito de mucha gente calvinista. Lo ven y dicen que mira, esta es la prueba de que los que son predestinados para ser salvos serán salvos. Pero leamos el versículo. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Muchos leen este versículo y cuando llegan aquí a esta palabra dicen preordenados. Pero la Biblia no dice preordenados, simplemente dice ordenados. Incluso esta palabra en griego quiere decir dispuestos a. Entonces vamos a leerlo poniéndole la palabra dispuestos ahí en lugar de esto. Los gentiles oyeron esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban dispuestos para vida eterna. No está diciendo que antes de la creación del mundo Dios predestinó a algunos y los que fueron predestinados creyeron. Sino está diciendo que los que querían ser salvos este día, los que querían la vida eterna este día, creyeron. ¿Tienes tu diccionario ahí no, sí, ¿me puede buscar la palabra esta en griego para decir cuál es la palabra? Tazo. Sí, tazo. Vamos al 16:14. Tazo es, bueno,
Hupotazo es obedecer. Entonces, bajo escuchar. Entonces, es ser dispuesto, ser abierto a recibir o a escuchar. Es lo que tazo quiere decir en griego. Entonces, aquí tenemos este versículo, hermano, el 14. Leamos el 14, no sé. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Está muy bueno este versículo. Demuestra que Dios juega un rol muy importante en la salvación. O sea que cuando cualquier persona se salva, no es porque esa persona es inteligente o avispada o sabia. Incluso la persona es muerto en sus delitos y pecados. Pero Dios tiene que abrirnos el corazón para ser salvo. O sea que el Espíritu Santo convence al mundo de tres cosas. Vamos a Juan 16. Juan 16, 8 en adelante. Ven, lo va a buscar más rápido que yo. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y del juicio. Ahora, ¿convencerá al creyente o a quién? Al mundo. Al mundo abarca a todos, ¿verdad? No solamente unos selectos, pero cuando Él convencerá al mundo, Él está tratando, por lo mínimo, de convencer a todo el mundo de tres cosas: pecado, justicia y juicio. Ahora, sabemos que la razón que convence al mundo del pecado es porque el pecado es que no creen en Él. El pecado que te manda al infierno es que el no creer en Él. Incluso no dice que convencerá al mundo de pecados, plural, singular. Porque hay un solo pecado que te manda al infierno y es el pecado de no creer en Cristo. También de justicia, porque justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Justicia es que tú no tienes la justicia necesaria para ir al Padre. Por eso Él convence al mundo de su falta de justicia. Y porque por la justicia de uno no llega al cielo. Y Él convence al mundo de esto, y también por juicio, o de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Él convence al mundo del juicio, porque si Satanás, un ser sumamente inteligente, sumamente poderoso, sumamente sabio, ha sido ya juzgado y condenado al infierno, ¿quiénes somos nosotros para creer que vamos a escapar por nuestra propia cuenta? Entonces, cuando Él convence a un mundano de pecado, justicia y juicio, ya tiene una persona lista para escuchar el Evangelio. Entonces, cuando Él ha logrado ese trabajo en el corazón de alguien, esa persona es preparada para escuchar el mensaje. Y esto es lo que pasó con Lidia. El Señor abrió su corazón, abrió su entendimiento, porque ella había permitido que el Espíritu Santo lograra estas tres cosas. Y ella entendió y ella creyó el Evangelio. Muy bien.
otro versículo, hermano, que tiene que ver con esto? ¿O esto? Hebreos 11, 13. 11, 6, por favor, hermano. Ya lo tiene. Ok. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y la pregunta? Ok. Bueno, en el sentido de que cuando uno vive por fe, Dios es tu premio. Pero también cuando uno vive por fe, esto es premiable en el futuro, en el cielo. En la tierra, tú tienes el premio de agradar a Dios en tu diario vivir, de tener la sonrisa de Dios hacia tu persona, ¿verdad? Esto es agradable. Dios está contento con uno que le confía. Pero también Dios va a premiarnos por nuestra fe en el cielo. Entonces tiene para mí un doble sentido en esto, porque le agrada cuando caminamos por fe. Buena pregunta, gracias. ¿Otra cosa? ¿Cansados ya? ¿Comentario? Última oportunidad. 1, 2, 3. Ok, muy bien. Ha sido un placer, hermanos. Y hermano, anuncios.